Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos hoy a un tema que es muy interesante, muy importante y de gran impacto social y cultural en Colombia, y es lo que tiene que ver en general con lo que podríamos denominar lenguas indígenas en Colombia o lenguas indígenas colombianas. Para hablar de este tema vamos a hablar hoy, a conversar con dos profesoras expertas en el asunto, profesoras del Departamento de Lingüística de la Universidad Nacional de Colombia en la sede de Bogotá, y ellas son la profesora Olga Ardila. Profesora Ardila, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias, profesor, por la invitación. También nos acompaña la profesora Ana María Ospina Bozzi. Profesora Ospina, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Arranco con usted, Ana María. ¿Qué entendemos por lenguas indígenas? Bueno, las lenguas indígenas son las lenguas que se hablan por parte de comunidades que estuvieron aquí desde el principio, desde antes de la colonización, ¿no? En general, lenguas indígenas son las lenguas originarias antes de la llegada de los españoles. Profesora Ardila, ¿podríamos incluir dentro de este aspecto también el término de lenguas criollas? Sí, las lenguas criollas son el resultado de un proceso diferente. Las lenguas criollas no son originarias de América, se conformaron en un momento determinado a partir de la llegada de esclavos a América. Las lenguas criollas no son como las demás lenguas, es decir, no son el resultado de un proceso de evolución, sino que se conforman por circunstancias específicas en un momento específico. ¿Cuál es el panorama de las lenguas indígenas hoy, profesora Ospina? Bueno, realmente tenemos un conocimiento bastante limitado de la situación actual de las lenguas, pero tenemos la idea de que existen por lo menos 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, la lengua romaní y las lenguas de señas colombianas, pues además de las múltiples variedades del español y algunas lenguas extranjeras que se hablan también en nuestro país. Tú dices 65 lenguas, yo creo recordar que hace 2 décadas se hablaba de unas 80, 88 lenguas. ¿Han desaparecido o hay una forma distinta de mirarlas? No, tal vez se habla de 85 pueblos, Ya. pero de las lenguas más o menos 65, y ese número va creciendo en la medida en que hay pueblos que van reivindicando lenguas como propias. Ya. ¿Cuáles son las principales, podríamos decir, lenguas o familias lingüísticas? Pues nosotros tenemos lenguas indígenas a lo largo de todo el país, ¿verdad? Digamos que ¿cuáles serían las principales? ¿Usted quiere que le hable de las que tienen más hablantes o Bueno, qué serían las profesora principales? Ardila, usted es la experta, dígame cómo lo definimos. Sí, no, yo creo que pues todas las lenguas son igualmente importantes, pero digamos que hay lenguas que han tenido de pronto más relevancia por su número de hablantes, digamos como el Wayuunay, como el Nasayuwe, por ejemplo. Son lenguas que tienen más hablantes. Hay lenguas muy pequeñas, ¿no?, que tienen 3 o 4 hablantes, que están ya en proceso de desaparición. Pero digamos en general, para caracterizar las lenguas indígenas, podríamos decir que más o menos la mitad de las lenguas indígenas se encuentran en el área del Amazonas, ¿no?, y casi todas se encuentran en zona de frontera. Y Colombia siempre se ha caracterizado por tener muchas lenguas con muy pocos hablantes, ¿no? El número de lenguas de pronto no es tan definido porque a veces no tenemos muy claro si son lenguas o son dialectos. No hemos trabajado mucho ese tema en profundidad, y algunas variedades que estamos llamando lenguas podrían ser dialectos y viceversa. ¿Cuál es la diferencia? Pues los lingüistas dicen que hay un dialecto siempre es derivado de una variedad mayor, y que pues cuando hay inteligibilidad se habla de variantes dialectales, eso dice la lingüística, ¿no? Cuando hay inteligibilidad se está hablando de variantes dialectales, cuando ya no hay inteligibilidad se habla de lenguas, pero eso es un punto muy crítico de la sociolingüística sobre la que hay muchas discusiones. Ana María, ¿cómo clasificar las lenguas? Normalmente los lingüistas las clasifican por familias lingüísticas. Un poco para que todos podamos entender qué entendemos por familia lingüística y qué entendemos por una lengua que hace parte de una familia lingüística. Bueno, una familia lingüística es un grupo de lenguas que tienen un origen común, que vienen de una lengua madre común, así como las lenguas romances vienen todas del latín. Entonces, una lengua dentro de una familia lingüística es una de las, son lenguas hermanas que vienen de una misma lengua madre.
En Colombia, ¿cuáles familias hay? Y en Colombia hay muchísimas familias, hay más o menos 12 familias. 14, ya hablan algunos, entre 12 y 14, porque algunas familias se han cuestionado últimamente. Sí, entonces tenemos, digamos, también problemas de definición de familias, porque no todas, digamos, que han sido formuladas con base en trabajos extensivos de investigación. Entonces tenemos muchas familias y tenemos también muchas lenguas aisladas. Entonces, digamos que de las 65 lenguas o 68 lenguas están los criollos y después tenemos pues una lista de familias como la familia arawak, la familia tucano, la familia caribe, la familia, ayúdame Olga. La familia Chibcha, La familia sí, son Chibcha. muchas familias en realidad, Sí, son muchas. Y a medida que se avanzan los estudios se puede como afinar más esas clasificaciones, ¿no? Porque las primeras clasificaciones muchas se han cuestionado. Algunas de estas familias tienen muy pocos hablantes, ¿cierto? No solo lenguas, sino familias con muy pocos hablantes. Yo pues, por trayectoria personal estuve cercano a las lenguas caribe y estos son muy pocos grupos, con muy pocas personas además. Sí, sí. En general, la población indígena colombiana tiene menos de 1 millón de personas, ¿no? Y los hablantes de las lenguas hoy en día estamos viendo que deben ser menos de la mitad de esa población. Es decir, de la población indígena, la mitad, menos de la mitad, habla lenguas indígenas propiamente Eso dichas. es más o menos lo que sabemos en este momento. Sí, lo que ¿Hay tenemos como que investigar muchas más. incertidumbres en la información? Sí, porque, bueno, primero los censos de población no nos han dado mucha información sobre la vitalidad de las lenguas. Y sí se ha hecho investigación sobre el tema a lo largo de este siglo y particularmente se hicieron unos autodiagnósticos sobre un grupo de lenguas, de unas 18 lenguas, pero esa información, digamos, como que la conocieron los pueblos mismos que hicieron sus autodiagnósticos, pero no ha sido, digamos, como muy publicitada, pero de esa información lo que sabemos es que la transmisión intergeneracional se está interrumpiendo, que los niños hoy no están aprendiendo y por consiguiente hay cada vez menos hablantes de lenguas indígenas. Se supone que la Constitución de 1991 garantizaba el derecho y casi que se volvió un derecho casi que obligatorio a la enseñanza, por ejemplo, de lenguas indígenas a las comunidades indígenas. ¿En qué estamos frente a eso? Bueno, la Constitución tiene muchas ventajas con respecto a las poblaciones indígenas y a las lenguas también. Digamos que uno de los desarrollos de la Constitución fue la Ley 1381 de 2010, que es llamada Ley de Lenguas. Es una ley que busca proteger y fortalecer las lenguas nativas en general, incluyendo no solo las indígenas, y la dificultad de esta ley es pues su implementación, ¿no? Entonces estamos, digamos, como trabajando en eso. Yo creo que Olga puede comentar más sobre Sí, un poco, pues la ley de lenguas pretendió como aplicar de verdad lo que decía la Constitución, porque a veces las leyes no se aplican, ¿no es cierto? Tienen como un valor discursión nomás, ¿no? Claro. Se quedan ahí. Entonces la ley de lenguas pretendió aplicar los derechos lingüísticos, hacer los diagnósticos de las lenguas. Lo que pasa es que la ley de lenguas, que ya tiene 9 años, tampoco ha sido que haya cambiado mucho la situación de los pueblos indígenas ni de las lenguas. ¿Por qué no lo ha cambiado? Porque muchas de lo que dice la lengua no se ha aplicado, ¿no? Porque es necesario que haya una voluntad política muy fuerte para aplicar esa ley, para implementarla. Es un trabajo enorme que requiere muchísima formación de recurso humano y entonces digamos que eso requiere mucha planeación y mucha ejecución y mucho dinero. Muchos está en manos del Ministerio de Cultura, que es el que está gestionando todo eso, y a veces pues el Ministerio de Cultura tiene como demasiadas cosas pendientes a otros niveles y las lenguas étnicas pasan como a un segundo plano. Demasiadas cosas con poco dinero en el Ministerio de Cultura. Con muy poco dinero y muy poco reconocimiento, ¿sí? Y pues entonces hay otras cosas que son prioritarias
y las lenguas indígenas no son el ¿Y las comunidades se han empoderado de sus lenguas? O sea, cuando digo empoderado ¿han logrado armar alguna, digamos, reclamo mucho más contundente y serio frente al Estado? ¿O estos han sido reclamos muy débiles? Yo creo que sí, y justamente por eso es que tenemos una constitución que reconoce a los pueblos indígenas y a las lenguas indígenas, y por eso también tenemos una ley de lenguas, y por eso también se hicieron los autodiagnósticos que se hicieron a principios de siglo, porque fueron las mismas organizaciones indígenas las que, preocupadas por la situación de las lenguas, impulsaron en los territorios el inicio de estos procesos. Entonces yo creo que los pueblos indígenas sí se han apropiado de esto y son precisamente quienes han impulsado lo que hay. Lo que viene ahora, lo que tendría que estar pasando desde hace ya varios años, pero que es necesario fortalecer cada vez más, es ese trabajo para que, como dice Olga, la ley no sea solamente una cosa en el papel y nada más que no se cumple. Yo quiero insistir en esto. ¿Cuáles son las comunidades que, por ejemplo, han logrado armar emisoras? ¿Hay algunas comunidades que tengan emisoras con lenguas indígenas? Porque creo que hay algunas en regiones como el Cauca o en la costa atlántica. Sí, hay algunas emisoras, los Wayunaiki también tienen emisoras. Los guayos son muy fuertes. Sí, el pueblo creol tiene una emisora permanente, ¿no? Ahora. Los creol. Los creol son los sanandresanos. Los sanandresanos, que llaman ellos los raizales, que se llaman a sí mismos raizales. ¿Pero eso es una lengua criolla o es una lengua indígena? Ella es una lengua criolla, no, son lenguas criollas. Y ellos reivindican unos derechos. ¿Hay un solapamiento ahí entre lenguas indígenas y lenguas criollas? Por ejemplo, en los creol sanandresanos hay un solapamiento. En los criollos colombianos no, hay otros sitios donde las lenguas indígenas y las criollas han tenido contacto y eso ha producido algún resultado. En Colombia no, porque ellos están como separados, ¿no? Ya. Los criol de San Andrés pues están allá y los palenqueros están cerca de Cartagena, pero no están en contacto con comunidades indígenas. Entonces no ha habido ningún tipo de relaciones de ese orden. Son muy diferentes en realidad. En esa dirección, Ana María, por ejemplo, la producción bibliográfica sobre lenguas indígenas en Colombia ha sido reconocida, es amplia o es pequeña, sigue siendo muy limitada. Sigue siendo pequeña. Hubo, digamos, en los años 80 y 90 grandes esfuerzos por describir las lenguas indígenas y se hicieron descripciones más o menos de unas 50 lenguas. Hubo esfuerzos en descripción en varias universidades. Sin embargo, ese proceso, digamos que no siguió muy fuerte. Hoy en día no hay tanta descripción. Hoy en día se está trabajando más en investigación sociolingüística. Y bueno, lo que se produjo pues tiene relevancia, no es muy conocido y es necesario actualizarlo. ¿Tú podrías mencionar 2 o 3 trabajos de los que te acuerdas así más importantes de esa época de descripción de lenguas? Bueno, en el año 2000 salió un libro de lenguas de Colombia, una visión descriptiva que lo publicó El Caro y Cuervo, en el que participaron muchísimas personas que estaban trabajando desde los años 80 en las lenguas indígenas de Colombia. Ese digamos que es como un material básico, grande, voluminoso, que tiene en cuenta pues como toda la dimensión del asunto. Por el otro lado, pues el Centro Colombiano de Estudio de Lenguas Aborígenes publicó descripciones de algunas de las lenguas que se estudiaron. Aquí en la universidad no hubo propiamente publicación de descripciones, pero sí de diagnósticos sociolingüísticos de algunos trabajos de grado que se hicieron. Revistas, hay mucho. Y bueno, las publicaciones de... Y en la actualidad pues hay una serie de trabajos de tesis de doctorado, ¿no? Últimamente se están haciendo tesis de doctorado sobre eso. Han ido avanzando, tenemos doctorado en lingüística. No tenemos, no. Aquí en la universidad no. No, el único doctorado en lingüística está en la Universidad de Antioquia. ¿Ah, sí? Pero no ha habido mucho en lenguas indígenas. Y la Universidad de los Andes había avanzado mucho en los 80s y los 90s también en trabajos de lingüística. Sí, hubo una maestría en descripción de lenguas indígenas, pero eso lamentablemente se vio truncado. Que había contado con un apoyo de Francia en su momento. Exactamente, y todo. Sí. Y llegó a un punto y hasta ahí llegó. Sí.
En el país se han publicado novelas, cuentos, o se han hecho, más allá de programas de radio, ¿se han publicado textos en lenguas indígenas? Sí, eso es un trabajo que se ha hecho el Ministerio de Cultura, publicar textos, publicar manuales, cosas así como ilustrativas, sí. Se ha hecho colecciones, poetas indígenas. ¿Recuerdas? ¿Podrías citar algunos? Sí, recuerdas? pues así de nombre no les sabría decir, pero hay colecciones que se han trabajado. El Ministerio de Educación también ha hecho trabajos en ese campo, sí. Por ejemplo, tuvo una serie que se llamaba Territorios Narrados. Territorios Narrados era como historias de distintos grupos, o sea, sí ha habido trabajos. Y materiales que se supone que deberían servir para aplicarlos al campo de la educación. Recientemente recientemente, los últimos 3 o 4 años han aparecido 1 o 2 películas que han tenido un éxito importante y que han narrado, que incluso una de ellas fue narrada en lenguas indígenas. Sí, y hay más, ¿no? Por ejemplo, hay una película toda en wayú, que se llama La Eterna Noche de las 12 Lunas, muy linda, toda hablada en wayú, que narra el rito de iniciación de las niñas. La película está toda en wayú y con subtítulos. Está también una película Paporis, muy bonita también, que se basó en ese libro que se llama El Río, y la famosa película del abrazo de la serpiente, que claro, es la que todo el mundo conoció más, ¿no? Pero hay más cosas, sí. ¿Qué impactos han tenido estas películas, por ejemplo, Ana María? Pues yo creo que algo que fue muy importante de estas películas es que tengamos en cine, estemos escuchando las lenguas indígenas, ¿no? Eso es algo realmente que normalmente en el cine comercial no vemos. Entonces, a mí eso me pareció muy importante y sentí de parte de personas con las que hablé, familiares y amigos, pues un gran impacto al escucharlas, porque pues era como la gente cree que ya no existen los indígenas, que no existen las lenguas indígenas. Todavía, a pesar de mucha promoción que se ha hecho, todavía hay personas que creen que eso ya no existe. Pero si están ahí, es evidente. Claro. Bueno, no sé si es que es evidente para algunos de nosotros, pero están ahí. Para quienes trabajamos en esa área es muy evidente, pero quizás para otras personas no. Creo que nos hace falta mucho trabajo en la educación básica y primaria para que los niños conozcan la realidad de este país. ¿Cómo se siente nuestro departamento de lingüística, digo, nuestro departamento de Universidad Nacional de Colombia frente a todo este panorama del país? Pues nosotros, yo creo que nos falta hacer más. De todas maneras, la maestría sigue trabajando en ese campo, tiene una línea en ese campo y los estudiantes reciben alguna formación en ese campo. Hemos tenido también en muchas ocasiones estudiantes indígenas que han terminado su carrera y que han ido a trabajar a sus comunidades. En esa medida, pues, tenemos un estudiante, un profesor indígena que ha estado siempre en el departamento, Eudocio Becerra, que ha apoyado mucho, que él es huitoto, que ha apoyado mucho, digamos, esos desarrollos. Enseñamos lenguas indígenas en el departamento, también hay cursos de lenguas indígenas, o sea que pues las lenguas indígenas sí tienen una presencia, pero yo pienso que deberíamos hacer mucho más. Sí, yo creo que en este momento y con relación a la implementación de la ley de lenguas, nosotros tendríamos que dar un giro en la formación de nuestros estudiantes muy fuerte para poder apoyar estos procesos de formación que se requieren a nivel de comunidades, a nivel pues, académico de los, digamos, profesionales lingüistas, pero también a nivel de los funcionarios del Estado. Y creo que la universidad podría apoyar en gran medida esos procesos de formación y de comunicación también con la sociedad, ¿no? Yo creo que la universidad tendría, incluso la ley de lengua lo dice, que las universidades públicas deben tener un papel muy preponderante en el manejo y conservación de las lenguas indígenas. ¿Y qué papel hemos tenido en la etnoeducación? Desde el Departamento de Lingüística. Y desde la universidad en general. Bueno, yo creo que en la época más descriptiva de la lingüística, los lingüistas trabajaron muy de la mano con las comunidades en la formación de currículos, en la producción de materiales didácticos. Hoy en día me parece que estamos un poco más, que se ha hecho menos y que se debería hacer mucho más. Como un poco más dispersos. Sí. Más como iniciativas individuales, sí. Pero sí tenemos, por ejemplo, egresados trabajando en educación indígena en otras zonas y cosas así. Podríamos hacer mucho más, yo creo, deberíamos hacer. No quisiera perder, Olga, nos quedan pocos minutos, un panorama que sugeriste al principio y que yo preguntaba, que era el tema de las lenguas criollas.
Cuando, bueno, si hablamos de 65 lenguas indígenas y de más o menos 12 familias lingüísticas, ¿de cuántas lenguas criollas estamos hablando? Nosotros tenemos 2 lenguas criollas en el país, que una lengua que llaman creol, que es la lengua de San Andrés y Providencia. Esa lengua es compartida con otros países por ejemplo, en Jamaica, en Nicaragua también se habla el creol. El palenquero, sí es una lengua muy pequeña que se habla en San Basilio de Palenque, en un municipio muy cerca de Cartagena, y es una lengua en un estado pues muy de precariedad porque tiene pocos hablantes. Sin embargo, ha despertado mucho interés porque Palenque de San Basilio es el único palenque que subsistió. Y luego quedan muy pocas lenguas criollas de base léxica española. Y el creol creo que ya tiene producción bibliográfica y todo. Sí, pues sí, de pronto ha despertado mucho más interés el palenquero y hay mejores estudios sobre el palenquero. Ambas lenguas ya tienen sistemas básicos de escritura, pero por ejemplo el creol muy poco espacio tiene todavía en la educación y debería San Andrés tener un espacio más importante. ¿Y tiene poco espacio por preponderancia del español o incluso del inglés? El inglés ya poco se habla en San Andrés, sin embargo ellos consideran que se debería hablar inglés y que es más importante el inglés y que si había educación bilingüe muchos consideran que debía ser español-inglés y no todos están de acuerdo en que el creol vaya a la escuela ni se escriba, porque ahí hay como unas 2 corrientes muy enfrentadas, los que están a favor de la lengua y los que están a favor del inglés. Dentro de los mismos sanandresanos. Entre los sanandresanos, y eso ha dificultado mucho los avances. Decías ahora, Ana María, que además en las corrientes de las que hablamos, lo que llamamos español, en Colombia hay variaciones dialectales regionales. Claro, en todas las lenguas hay variaciones, ¿sí? Y en Colombia pues tenemos ejemplos claros, el costeño, el paisa, el bogotano, el pastuso, el llanero. Cada una de las regiones de Colombia tiene una manera particular de hablar. Esos son dialectos del español colombiano. Tenemos también otra cosa que llamamos el español de contacto, que es un poco el español que hablan los indígenas. Por ellos son hablantes de español en su mayoría de los casos como segunda lengua y es un español que está pues de todas maneras permeado por las lenguas, ¿no? Entonces lo llamamos a eso un español de contacto, que poco lo hemos estudiado pero que es muy interesante. En este panorama de las variaciones dialectales de las lenguas criollas o del español, ¿el Caro y Cuervo qué papel juega? El Instituto Caro y Cuervo. Bueno, eso tendrías que entrevistarlos a ellos. Pero no tenemos un panorama general porque yo le cuento un poquito. El Caro y Cuervo, como yo creo que usted sabe, que el Caro y Cuervo fue un gran instituto de investigación. Hizo investigaciones en español muy importantes, por más que pues, entre sus objetivos no estaba el estudio de las lenguas indígenas. Más adelante creó un departamento de lenguas indígenas y ha hecho avances muy importantes en lenguas indígenas. Hoy en día el Caro y Cuervo está como en una etapa nueva y está interesado como en hacer muchos programas de muchas cosas. En este momento tiene como 5 maestrías, pero yo diría que eso pues ha cambiado un poco la perspectiva de un centro de investigación y ha sido más como de vender servicios. O sea, el Caro y Cuervo está como en otra etapa en este momento. En otra etapa están muy interesados por enseñar español, trajeron inclusive profesores de España, ahí en el Caro y Cuervo. Ellos tienen muchas otra variación dialectal. Muchas relaciones con el Instituto Cervantes, tienen ellos, y están muy interesados en difundir el español, etcétera, pero no hay, perdió como su carácter de centro de investigación, yo diría. Muy había sido muy determinante hace 20 años. Claro, muy importante. Yo creo que nadie en ciencias humanas tenía nada parecido al Instituto Caro y Cuervo. A cualquier biblioteca del mundo que uno fuera, uno encontraba las publicaciones del Instituto Caro y Cuervo. Hoy en día ellos siguen publicando, pero casi que no son mucho trabajo de ellos, sino trabajos que se hacen en otros lados, ¿no? Y no tienen ese gran equipo de investigación que tenían antes y perdieron, digamos, investigación sobre el español no se está haciendo, que era su norte, ¿no? Que era su norte. Ana María, ¿somos optimistas o pesimistas en el panorama de lo que sigue en lenguas indígenas? Pues yo soy optimista en el sentido en el que hay muchas personas jóvenes hablantes de lenguas indígenas o hijos de hablantes de lenguas indígenas que quieren volver a usar estas lenguas. Y pues si hay ganas de hablar, hay hablantes. Se habla.
Pues bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Punto Crítico con este tema tan fascinante sobre las lenguas indígenas, con un pequeño capítulo sobre las lenguas criollas. Muchas gracias a Ana María Ospina por acompañarnos en Punto Crítico. Gracias a ustedes. Muchas gracias a la Olga Ardila por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Y los esperamos en una próxima emisión. Muy amables.